Y busquemos entonces de nuevo en nuestras Biblias la parte que ya hemos leído en la lectura bíblica, en el libro Apocalipsis, el Apocalipsis capítulo 2, los versículos 8 a 11 es la parte de la palabra que con la ayuda del Señor estudiaremos esta mañana. Hace 2 semanas hemos estudiado una carta de las 7 cartas que encontramos en los primeros, en el segundo capítulo de Apocalipsis, 7 cartas escritas a las iglesias de Asia Menor, Turquía, en nuestro tiempo. Y entonces hoy día estudiamos la segunda carta, porque hace 2 semanas hemos estudiado la primera carta, la carta a Éfeso. Y hoy entonces la carta a la iglesia de Esmirna, se llama esa congregación. Y he puesto como tema sobre la prédica, una iglesia rica en la pobreza. Una iglesia rica en la pobreza. Hermanos, entonces la parte de la palabra de Dios que estamos estudiando en este momento son 7 cartas a la iglesia en Asia Menor. Pero lo que es importante, o más importante, estudiando esas cartas, es saber quién escribió esas cartas. ¿Quién escribió esas cartas? Porque en la Biblia encontramos muchas cartas a iglesias que son inspiradas, escrito por ejemplo por Pablo, que fue inspirado por Dios a escribir las verdades que él escribió. Pero lo que es muy especial a las cartas que encontramos en Apocalipsis es que estas 7 cartas son escritas por Cristo mismo. Son palabras que vinieron directamente de su boca, como sabemos. ¿Sí? Eso hemos visto también hace 2 semanas en el estudio de la primera carta a Éfeso. ¿Sí? Son escritas por Cristo mismo. Es muy importante, ¿no? Para esas congregaciones. ¿Qué opina Cristo sobre la congregación? Una pregunta importante también para hacer hoy en día. ¿Qué opinaría Cristo sobre nuestra congregación, por ejemplo? Imagínense que Cristo una vez viene para visitarnos y para dar su opinión sobre nuestra congregación. ¿Qué diría Cristo sobre nosotros? Y entonces estas iglesias, estas 7 iglesias tienen el privilegio que Cristo da su opinión, cómo van las cosas en la congregación de ellos. ¿Sí? Pero para saber en qué forma Cristo estaba dando estas 7 cartas a las iglesias, también es importante cómo se reveló Cristo, cómo se mostró Cristo a Juan para dar ese mensaje, porque eso también dice mucho sobre la autoridad con que fueron dados esos mensajes. Cristo mismo se mostró a Juan cuando él estaba en una isla que llamamos Patmos, donde está encarcelado. Hace 2 semanas hemos estudiado eso con más profundidad. Él está encarcelado. Él está solo, pero también con Dios. Porque Dios lo está visitando, dándole revelaciones sobre las iglesias y también sobre las cosas que van a pasar y que han pasado. Dice. Y hemos visto en el capítulo 1, versículos 2 a 16, que Cristo se mostró no en la forma en que Él estaba andando en la tierra, no como un hombre normal, sencillo, sino como el Cristo en toda su gloria. Por eso Juan dice, Él tenía la apariencia como el Hijo de los hombres, como Jesús. Él parecía Jesús, pero no igual como Él estaba en la tierra. Ahora Él es Cristo glorificado. Y Cristo se mostró con toda su gloria, ojos de fuego, un voz como estruendo de muchas aguas y una espada que salía de su boca, dice ese primer capítulo de Apocalipsis. Con mucho poder, con mucha autoridad, el soberano de los reyes de la tierra, dice Juan
en los primeros versículos de Apocalipsis 1. Es una parte que siempre leemos al inicio del culto. El soberano de los reyes de la tierra. El soberano rey. Es algo hermoso, hermanos, que en el libro Apocalipsis encontramos a Cristo como cordero, pero también como león. Un cordero y un león. Eso es Cristo en una sola. Mira la diferencia. Un cordero. ¿Qué puede hacer un cordero? Indefensa es. No tiene fuerza para defenderse. Así como cordero, Cristo se entregó en la cruz, siendo crucificado. Pero ahora Él es el león que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28, toda potestad me es dada. ¿Sí? Y entonces en esa forma Cristo se muestra a Juan dando estos mensajes con mucha autoridad, con mucho poder. Y él estaba andando, dice el capítulo 1, en medio de 7 candeleros que representan las 7 iglesias a lo que Cristo va a escribir su carta. Y en su mano él tiene 7 estrellas, que son los pastores, los líderes principales de las congregaciones, esas 7 iglesias. Y entonces, primero dio el mensaje a la iglesia a Éfeso. Y eso hemos estudiado hace 2 semanas, que era una iglesia bien activa, con muchas actividades, muy activo para el Señor, sirviendo en muchas cosas. Pero había una cosa bien importante que ellos estaban olvidando: su primer amor. Andaban mucho por Cristo, pero poco con Cristo. Hicieron mucho para servir por Cristo, pero poco estaban en su presencia. Dejaron el primer amor. Y entonces hoy estudiamos la segunda carta. Y tal vez dice usted, pero esas cartas son escritas para las iglesias de ahí. ¿Por qué tenemos que estudiarlas? Es porque esa palabra misma dice, cada vez al fin de una carta dice que son escritas no solo para estas 7 iglesias en Asia Menor, sino para todas las iglesias de Cristo en el mundo de todos los siglos, de todos los tiempos. Siempre contiene lecciones para nosotros como congregación en el día de hoy, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Cada vez lo dice al fin de una carta. ¿Sí? Y entonces la segunda carta es una carta a otra congregación en otra ciudad. En Esmirna se llama esa ciudad. Y hay algo muy especial a esa iglesia en Esmirna, porque sobre la iglesia en Esmirna no leemos nada en el resto de la Biblia. No lo encontramos en Hechos, no hay ninguna carta de Pablo escrito a esa iglesia. No sabemos nada de esa iglesia. Solo aquí en Apocalipsis está Esmirna, la iglesia de Esmirna, nada más. ¿Sí? Es lo único que sabemos de la Biblia. Sabemos algunas cosas de la historia sobre esta ciudad, porque Esmirna hoy en día es una ciudad grande en Turquía que se llama Izmir. Es una ciudad bien religiosa, pero no de la fe cristiana, sino musulmán. ¿Sí? Y en el tiempo de Juan era una ciudad muy hermosa. Sabemos eso. Con una ciudad con un puerto bien activo, mucha actividad económica, una ciudad bien desarrollada, educada, prosperada. Y también una ciudad bien religiosa. Sabemos de la historia que había muchos templos en ese lugar. Bueno, si nosotros escuchamos la palabra templo, pensamos en una iglesia, pero eso no es. Templos para servir a ídolos, donde habían una estatua de un ídolo y que todos llevaron sus cosas para ofrecer a los ídolos, ofrendar.
Habían varios templos. Sabemos de la historia que habían templos para Zeus, Apolo, Afrodita. Muchos dioses había, excepto el Dios verdadero. Templos majestuosos. Mucho dinero la gente ha invertido en los templos. Había también un templo para adorar al emperador del Imperio Romano, al presidente, podemos decir, en ese tiempo. A él estaban dando honor divino, adorándolo. ¿Sí? Y eso es importante para entender la carta, lo que va a escribir Cristo. ¿Sí? Entonces ya tenemos una idea más o menos cómo era esa ciudad de Esmirna. ¿Sí? Un lugar bonito, pero también bien religioso, sirviendo a ídolos. Idolatría. ¿Sí? Y ahora vamos a la carta. Y primero vamos a ver que el autor de la carta se introduce a sí mismo. Él dice en el versículo 8, y leemos juntos, hermanos, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y entonces, ¿a quién tiene que dirigir la carta? Es lo mismo que a la carta a los de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué significa ángel? Ángel es servidor. Lo conocemos como los servidores celestiales, que están en el cielo y también protegiendo a los creyentes aquí en la tierra, haciendo la obra del Señor. Siervos celestiales. Pero en ese caso no es un ángel como un siervo celestial, sino el siervo de Dios puesto en ese lugar para servir la congregación, el pastor, el líder principal, el ángel. Al ángel tiene que dirigir la carta, al pastor. ¿Sí? Y el autor dice, yo soy el primero y el postrero. Eso tiene varios significados. Primero significa que Él es el eterno Dios. Él no tiene principio ni fin. Él es el primero y el postrero. Él estaba, está y siempre estará. Eso es algo de mucho valor para nuestra vida de fe, hermanos, porque nuestros sentimientos, nuestras circunstancias pueden variar todos los días. Pero qué bendición si nosotros tenemos la confianza en Él, que es siempre lo mismo, el primero y el postrero, que siempre ha sido fiel, que siempre ha sido misericordioso, que siempre ha sido bondadoso, el eterno Dios, el primero y el postrero. Pero también significa que Él es todo para la congregación también. Él es el primero y el último, el postrero. ¿Sí? Él tiene que ser todo en la congregación. Con esa autoridad se representa. ¿Sí? Yo soy el primero y el postrero. El eterno Dios. Cristo es Dios, primero y postrero. Y después de eso dice, el que estuvo muerto. El que estuvo muerto. Él está explicando la razón por la cual Él ha venido a la tierra, dando su propia vida. Y Él está dando y diciendo a la congregación, mi muerte fue para salvar a ustedes. Yo he dado mi vida para salvar a ti, a la iglesia de Esmirna. Por mi muerte ustedes están vivos. Por mi muerte ustedes han recibido la salvación. Siempre es bueno saber esto, hermanos, también en nuestra vida. A veces pensamos que somos algo, ¿verdad? En la congregación, que somos un poco más que los demás por lo que hemos recibido del Señor. Pero siempre que tenemos que saber que Dios ha dado su vida, Dios ha estado muerto por nosotros.
Él ha dado su vida para salvarnos. Pero no quedó muerto. Eso dicen los ateos. Sí, una vez había un hombre que era Jesús, pero se murió y nunca más lo hemos visto. Pero nosotros sabemos otra cosa, hermanos. Sabemos que Cristo no solo murió, sino también resucitó. No estamos sirviendo a un Dios vivo, estamos sirviendo a un Dios que estaba muerto, pero que está vivo. Él está vivo, resucitó de los muertos. Y entonces Él se presenta como vencedor, venció la muerte, pasó por la muerte, pero está vivo y el eterno Dios. Con esa autoridad, Cristo va a dar el mensaje a la iglesia. Soy su Salvador, soy el Cristo vivo, soy el que dio mi vida por ti. Y entonces, versículo 9, Él sigue con la carta. Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Pero tú eres rico. 3 cosas para empezar. Obras, tribulación y pobreza. Yo conozco tus obras. Tus obras. Cristo conoce las obras de esa iglesia en Esmirna. Él sabe lo que ellos están haciendo. Él sabe lo que ellos reflejan de su amor en su vida diaria. Están haciendo las obras de la fe. Están haciendo las cosas por obediencia a Cristo. Yo conozco sus obras. Esta palabra conocer significa realmente saber de todo lo que está pasando y de todo el esfuerzo que cuesta a las personas de esa iglesia para hacer esas obras. Yo lo conozco, dice Cristo. Yo sé todas las cosas en todos los detalles. Yo conozco tus obras. Eso vale también para nosotros, hermanos. Cristo no sabe lo que son las obras de esa iglesia en Esmirna. También sabe perfectamente cómo estamos nosotros en las obras. En las obras de la obediencia, en las obras de la fe. Todos nosotros sabemos claramente que la salvación no lo recibimos por obras. Lo recibimos por la gracia del Señor, porque Él ha dado su vida para darnos la vida. Nadie de nosotros. Pero Cristo nos ha rescatado para producir obras, buenas obras. Y una de las pruebas importantes para saber si estamos rescatados, si estamos salvos, es si producimos obras. Santiago lo dice, la fe sin obras, muerto está. La fe sin obras no existe. La fe sin obras es una fe falsa. Tenemos que proclamar eso siempre, hermanos. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está nuestra fe produciendo obras? ¿Estamos tratando de andar en obediencia? ¿Es nuestro deseo de vivir nuestra vida para Él y por Él? Cristo dice de esta congregación, yo conozco tus obras. Y con eso Él quiere decir que están haciendo las obras de la forma correcta, con todo corazón sirviendo a Dios, haciendo lo bueno. En la lectura antifonal hemos leído, ¿qué es el mandamiento principal? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo el alma, con toda la mente, y también amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Eso es el resumen, lo que tiene que tipificar nuestras obras en la vida diaria. ¿Estamos andando así por la vida? Conozco tus obras.
Y después dice, yo conozco también sus tribulaciones. Yo conozco sus tribulaciones. ¿Sobre qué estamos hablando? Estamos hablando de las dificultades que pueden pasar en la vida de cualquier persona. Hace unas semanas el hermano Isaac predicó de eso, tribulaciones. Hay tribulaciones diferentes, hay tribulaciones normales que sufren todas las personas, pero también hay tribulaciones que vienen en nuestra vida por seguir a Cristo. Y estamos hablando de estas tribulaciones. Por tomar decisiones por Cristo que causan consecuencias, enemistad, dificultades en nuestra vida. Estos tipos de tribulaciones estamos hablando. Entonces, es la presión que viene sobre los cristianos por obedecer a Cristo, por seguir a Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Yo conozco sus tribulaciones. Yo lo conozco. Qué consuelo, ¿no? Que ellos lo saben. Cristo sabe perfectamente todas las cosas que están pasando en la vida de ellos por seguir a Cristo. ¿Cuáles tribulaciones son en este caso? Bueno, hemos hablado sobre esta ciudad, ¿verdad? Cómo estaba, con templos, sirviendo a los ídolos y todo esto. Pero hay que entender algo. Servir a los ídolos en ese tiempo no era una decisión libre. Era parte de pertenecer a esa cultura. Por ejemplo, la ciudad tenía sus fiestas para adorar a los ídolos que estaban, en su opinión, protegiendo la ciudad. Protegiendo. Y entonces, si alguien no participa en eso, significa que hay un peligro que ese ídolo ya no sigue protegiendo la ciudad. Y también había personas que, por ejemplo, que trabajan en una panadería y esos hombres tenían su propio Dios que estaban protegiendo a todas las personas que estaban trabajando en eso, en hacer pan. Y entonces todos los que estaban haciendo pan tenían que servir al ídolo que estaba protegiendo a ellos. Y si alguien no lo quiere hacer, es un peligro para ellos y eso causa muchos problemas en la vida de esas personas. Servir a los ídolos era obligatorio, y especialmente el servir al emperador, al líder del imperio romano, porque la ciudad fue protegida por ella. Y entonces una persona que no quiere participar en servir a los ídolos, en adorar al emperador, es marginado y despreciado por los demás. Eso era la consecuencia de las dificultades en Esmirna. Yo conozco sus tribulaciones. Los cristianos tomaron una decisión. Ya no vamos a participar en eso. Solo adoramos a Dios, no a los ídolos. Y entonces, en la opinión de la gente, los cristianos son extraños, pero también peligrosos. Desestabilizan la ciudad. Causan peligro de perder la prosperidad en la ciudad. Eso es la consecuencia. Y por eso la gente los vota. Votan a los cristianos de sus trabajos. Un empresario que tiene cristianos que no quieren adorar al ídolo que está protegiendo a la empresa, votarlo. Los que tienen un negocio, ya no llegan los clientes, porque esos clientes no quieren saber nada de esa persona que no quiere adorar los ídolos. Y entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Lo sabemos, ¿no? Cuando perdemos nuestro trabajo, no hay ingresos. Y cuando no hay ingresos, llega la pobreza. Y eso es justo lo que dice Cristo. Yo conozco tus obras, la obediencia en rechazar a estos ídolos. Yo conozco la tribulación, por ejemplo, perder, menospreciar en la sociedad, perder su trabajo, perder su negocio por seguir a Cristo.
Y por eso Él conoce también la pobreza de ellos, que llegó con eso. Conozco sus obras, conozco la tribulación y conozco tu pobreza. Y por eso dice, yo conozco tu pobreza, pero, ¿qué dice? Pero tú eres rico. Qué consolación para ellos, ¿no? Que Cristo sabe todas las cosas que están pasando en las vidas de esos cristianos. Pero ¿qué dice? Ustedes son ricos. Tal vez faltan muchas cosas en la tierra, pero ustedes son ricos. Riqueza celestial, como vamos a ver. Qué hermosa bendición, hermanos, para esta congregación, que tenemos un Padre Celestial en el cielo que conoce nuestra situación en todos los detalles. Que sabe de lo que está pasando en nuestras casas. Que sabe lo que está pasando cuando hay dificultades económicas. Dificultades en la familia. Dificultades por seguir a Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros con nuestras dificultades? Lo que es la reacción muchas veces de nosotros, tratamos nosotros de solucionar nuestros problemas con soluciones humanas. Cuando nos falta el dinero, tratamos de conseguir un amigo que nos puede prestar algo. Siempre estamos tratando de buscar soluciones humanas. Pero lo que Dios nos dice es que nosotros tenemos que entregar estas cosas en las manos de Él. No como última solución, sino primera solución. Él lo sabe perfectamente. Yo conozco todas las cosas que pasan en sus vidas. Para Dios, entonces, es tan importante que aprendemos a entregar cada vez todas las cosas que pasan en nuestra vida en las manos de Él, hermanos. Y para Dios no existen cosas demasiadas pequeñas para compartir con Él. Y no existen cosas que son demasiado complejos para Él. No existen. Los niños en muchos casos son un ejemplo para los adultos en eso. Los niños pueden orar por cualquier cosa. ¿Verdad? Es bonito siempre para escuchar orando a un niño. Entregando todas las cosas que pasan en su mente, en su vida, en las manos de Dios. Los más pequeños. Padre Santo, perdí mi peluche. ¿Me puede ayudar a encontrarlo? Así son los niños, hermanos. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque ¿qué hacemos nosotros cuando estamos perdiendo algo? ¿Quién me puede ayudar de los seres humanos? No, Dios. Primero. No hay cosa demasiado pequeña para entregarlo en las manos de Dios. ¿Y qué dice Cristo? Tu pobreza conozco, pero tú eres rico. Desde la perspectiva humana, esas personas son pobres. Pero desde la perspectiva de Dios, esas personas son ricos. Son los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque son herederos del reino de los cielos. Ellos tienen Cristo a su lado. Y eso es la esperanza única. ¿En qué pongamos nuestra confianza, hermanos? ¿En la plata? ¿En el trabajo? Como estábamos leyendo en Santiago, esa parte que leyó el hermano. A Job fue quitado todas las cosas en un solo día. Dios lo puede hacer en su vida también.
Los que confían en su dinero, hermanos, Dios lo puede quitar en un solo día. Todo. Y al momento que nosotros tenemos que partir, hermanos, cuando tenemos que cambiar nuestra vida terrenal con la vida eterna, todo lo terrenal queda en la tierra. Y por eso, hermanos, qué pobre son los ricos que viven sin Dios. Y qué ricos son los pobres con Cristo. Porque para ellos lo mejor está por venir. Herederos con Cristo. Entonces los cristianos sufren en Esmirna por tomar decisiones radicales en sus vidas. ¿Cómo estamos nosotros en esto, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros en las decisiones radicales por Cristo? En la cultura de nosotros, la cultura ecuatoriana, hermanos, siempre tenemos esa actitud de arreglar las cosas, hacer un compromiso, hacer un acuerdo para dar a Dios un poco, para dar a la familia un poco, para dar al trabajo un poco, para dar al mundo un poco, para mantener las paces. Pero eso es una paz falsa, hermanos, es una paz falsa. Dios no nos pide para mantener las paces encima de todo. Dios nos pide para obedecerlo encima de todo. No importa las consecuencias. Eso está pidiendo Dios. Eso dice la palabra. Por eso lo predico. Dios nos dice siempre en su palabra, yo quiero ser todo en su vida o nada. No hay otra opción. Yo quiero ser todo o yo quiero ser nada. ¿Qué es Dios para ti? ¿Todo o nada? No hay otra opción. Y él sigue hablando en ese versículo y dice, y blasfemia conozco también. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir eso? En Esmirna había una sinagoga. Una sinagoga era el lugar de oración para los judíos que estaban sirviendo a Dios según los mandamientos del Antiguo Testamento. Pero ¿qué sabemos, si ustedes están presentes en los estudios del libro Hechos? Es que los judíos rechazaban a Jesús. Y siempre estaban peleando contra los cristianos, matándolos. Y entonces en Esmirna también había una sinagoga y esos judíos siempre estaban diciendo, nosotros somos los verdaderos siervos de Dios y los cristianos, falsa secta. ¿Y qué opina Dios? Más importante para ellos. Él dice, esos judíos que niegan a Cristo, ellos andan en blasfemia. Blasfemia es un pecado terrible. Eso es mal usar el nombre de Dios, hablar en contra de Dios. En el Antiguo Testamento, este pecado tenía pena de muerte. Blasfemia. Esos judíos que piensan que son los verdaderos, andan en blasfemia. No son judíos verdaderos. No son judíos, dice Cristo. Y esa sinagoga no es un lugar para servir a mí, sino es un lugar de Satanás. Satanás quiere decir oponente, mi enemigo, el diablo. Entonces, mientras esos judíos están pensando con su religiosidad, sirviendo a Dios, haciendo lo opuesto, son siervos de Satanás para atacar a la iglesia. Pero Cristo dice, yo lo sé, yo conozco lo que ellos están haciendo.
Y además, no solo está diciendo, yo conozco estas cosas. Conozco sus obras, conozco sus tribulaciones, conozco su pobreza, conozco esa enemistad de los judíos en su vida, sino dice en el siguiente versículo, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. No temas en esas tribulaciones. No temas en esa pobreza. Y no temas en esa enemistad que está experimentando de parte de los judíos. No temas en nada. No temas en nada. Qué lección para nosotros, hermanos. ¿Cuánto temor hay hoy en día en nuestra ciudad, en nuestra sociedad? ¿Y qué dice Cristo? No temas. Pero no solo dice no temas, Él dice no temas en nada de lo que vas a padecer. Qué lección para nosotros, hermanos. No temas en nada. La iglesia está padeciendo. Y ese versículo aún dice que la iglesia va a seguir padeciendo. Porque mira lo que dice. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya están padeciendo, ya están sufriendo, pero van a padecer más, dice Cristo. Los que están creyendo en un Dios que siempre le hace rico y que siempre soluciona todos sus problemas, y un Dios que le da mucha plata si lo necesita, ese Dios no encontramos en la Biblia. En ese caso, Dios no dice, yo voy a quitar el padecimiento ya. Ya he escuchado sus oraciones, quito el padecimiento. No lo dice. Lo que Él dice es, no temas en lo que vas a padecer. Hermanos, eso es un mensaje también para nosotros. Dios no dice que no vamos a padecer. Dios dice que no tenemos que temer en el padecimiento. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque Él estará a nuestro lado cuando seguimos en sus caminos. Sean probados ellos, dice ese versículo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hay dos cosas en este versículo. Primero es que las pruebas en la vida de ellos van a venir. Las pruebas en nuestra vida de la fe también. La vida cristiana es una vida de pruebas. Para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza en Dios y solo en Dios. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Eso va a pasar, dice Cristo. Eso va a pasar. Entonces aún están en libertad, aunque están en pobreza, aunque están en tribulaciones, pero algunos de ellos van a ser puestos en la cárcel. No es un mensaje agradable. Es una iglesia que anda bien, que tiene buenas obras, que está firme en las tribulaciones, que está confiando en Cristo, que está tomando decisiones radicales. ¿Y qué dice Cristo? Muy bien que lo hizo, yo voy a dar un premio. No, aún no. El diablo va a recibir la libertad de parte de Dios para tocar a unos de ellos, para ponerlos en la cárcel. ¿Para qué? Para probarlos. Para, a través de esas dificultades, fortalecer la fe de ellos más. Pero la tribulación es limitada. Mira lo que dice, y tendréis tribulación por 10 días.
No sabemos si eran literalmente 10 días en que estaba en la cárcel, pero una cosa sabemos, en todas las tribulaciones que experimentamos nosotros por seguir a Cristo, hermanos, hay una cosa segura: las tribulaciones, el tiempo de las tribulaciones es limitado. Cristo tiene contados los días, las horas y los minutos de nuestra vida. Romanos 8, versículo 18 lo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo del presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que pasa en las tribulaciones en nuestra vida de hoy es nada en comparación con la gloria que vamos a recibir allá. Tribulación limitada para purificarnos, para prepararnos para la eternidad. En el mundo lo dice, sin lucha no hay victoria. En el mundo lo dice, sin esfuerzo no hay éxito. Son cosas que la gente lo dice. Sin esfuerzo no hay progreso. Pero significa que tenemos que esforzarnos en las cosas terrenales, lo que dice el mundo. Nosotros tenemos que esforzarnos en las cosas celestiales, hermanos. Las cosas espirituales. Y no tenemos que estar pegada al polvo de la tierra. Porque algo mucho más hermoso nos está esperando. La gloria. Tenemos que saber cada vez, hermanos, que somos comprados por la sangre preciosa de Cristo. No para seguir viviendo una vida terrenal, sino para andar en los cielos, estando aún en la tierra. ¿Es nuestra vida así? ¿O vivimos como mucho una vida cristiana a medias? El mundo un poco, la iglesia un poco, el mundo un poco, Dios un poco. Eso hace su vida más fácil. Eso es cierto. Hacer un acuerdo con el mundo, eso hace la vida cristiana más fácil. Se puede ir a la iglesia, se puede participar en las cosas del mundo. Pero al fin terminará con las manos vacías. Por eso dice el versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La corona del triunfador, la vida eterna, para reinar con Cristo sobre la nueva tierra. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay que ser fiel hasta que llegue el momento de su muerte? No. Eso quiere decir, sé fiel aunque cuesta la vida. Eso quiere decir esto. Sé fiel hasta la muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Esmirna, a la iglesia el Divino Salvador. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La primera muerte es la muerte física, que nuestro cuerpo va a morir. Y la segunda muerte es para los que terminarán en el infierno. El que venciere, el que es fiel o que va a ser fiel hasta la muerte, no sufrirá daño, la segunda muerte. La vida eterna está preparada para ellos que siguen a Cristo fielmente, tomando decisiones radicales, quitando todo lo malo de la vida, poniendo los ojos en Jesús. Ahora, hermanos, vamos a terminar. ¿Hay crecimiento en su vida? Crecimiento en conocimiento de la palabra, crecimiento en obediencia, crecimiento en hacer obras por Cristo. ¿O todos los años está más o menos en el mismo nivel? Eso es malo. Algo está mal si usted no está creciendo. ¿Hay lucha en su vida contra el pecado? ¿Estás firmes en medio de las tribulaciones? ¿No está haciendo acuerdos con el mundo? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. El que venciere
no sufrirá daño de la segunda muerte. La corona ya nos está esperando, mis hermanos. Seguro que la victoria vamos a recibir si peleamos en nuestra vida con Cristo a nuestro lado. Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia pobre, pero bien rico, porque ellos estaban esperando la victoria eterna, la corona de la vida. ¿Lo anhelamos también nosotros, hermanos? La corona de la vida, a través de todas las dificultades. La corona de la vida es para los que siguen fiel en los caminos de Dios. Amén.